Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría resolver algunos ejemplos que incluyen la fricción eh, del objeto sobre la superficie, ¿no? La fricción cinética. Entonces, el ejemplo dice, un bloque de 6 kilos inicialmente en reposo es empujado hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal por una fuerza horizontal constante de magnitud de 12 newtons. Encuentre la rapidez del bloque después de que se haya movido 3 metros si las superficies en contacto tienen un coeficiente de fricción cinético igual a 0.15. Aquí nosotros eh, tenemos nuestro modelo. Entonces, el objeto se desplazó de izquierda a derecha. Esta es la posición inicial, esta es la posición final, ¿sí? De 3 metros. Tenemos esta fuerza que nosotros aplicamos, una fuerza horizontal de 12 newtons. Y tenemos la fuerza cinética de 0.15 bueno, en la dirección opuesta. Y bien, tenemos la fuerza que es la masa del objeto de esta cajita por la gravedad y la fuerza normal que por supuesto apunta hacia arriba. Bien, y nos interesa la rapidez del bloque, esta rapidez final, después de que se haya desplazado 3 metros. Bien, posteriormente analizaremos el mismo ejemplo para un inciso B, donde la única diferencia va a ser que la fuerza que aplicamos va a tener un ángulo teta. Es la única diferencia, todo lo demás. Bueno, los demás datos veremos en su momento cómo han cambiado, ¿no? Entonces, la figura A que nosotros tenemos arriba, bueno, ilustra la situación que nos interesa. Ni la fuerza normal ni la fuerza gravitacional funcionan en este sistema porque sus puntos de aplicación están desplazados horizontalmente. Bien, entonces, es decir, en este caso nos interesan las fuerzas que actúan de manera horizontal y no tanto vertical, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la fuerza que nosotros aplicamos y la fuerza de fricción cinética. Entonces, vamos a tener que el cambio en, en la energía cinética más el cambio en la energía interna es igual al trabajo. Bien, entonces el trabajo es igual a la fuerza por el cambio de posición. Al cambio de posición le vamos a llamar distancia D. Tenemos que la fuerza neta en la coordenada y es igual con 0, que es la fuerza normal, que es la fuerza que aplica la superficie sobre nuestra caja y la fuerza que aplica la caja hacia esta superficie, directamente hacia abajo. Entonces esto va a ser masa por la gravedad. Y estas se anulan, así que son iguales con 0. Esto quiere decir que la fuerza normal es igual a masa por la gravedad. Bien, entonces F sub K es simplemente la fuerza, bueno, la fuerza la fuerza de fricción cinética es el coeficiente por la fuerza normal. ¿Sí? El coeficiente sí lo conocemos, lo tenemos dado ahí arriba. Entonces, bien, esto es simplemente nuestro coeficiente de fricción cinética por la masa por la gravedad. ¿De acuerdo? Esto según el cálculo que nosotros acabamos de hacer aquí. Bien, entonces, lo que tenemos aquí va a ser que vamos a tener la masa por la velocidad final elevada al cuadrado entre 2, menos 0, más nuestro coeficiente de fricción cinética por la masa por la gravedad, es decir, F sub K, por la distancia o desplazamiento, como ustedes lo quieren ver, va a ser igual a fuerza por la distancia. De esta expresión vamos a despejar la velocidad final, que es el dato que nos interesa. Y bien, la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia por la fuerza entre la masa menos el coeficiente por la gravedad, el mu sub k.
Bien, entonces si sustituimos estas cantidades vamos a tener que la velocidad final es la raíz cuadrada de 2 veces la distancia de 2.3 metros, bien, por los 12 newtons entre los 6 kilogramos, menos el coeficiente, que es 0.15, por la aceleración de la gravedad, que es 9, la tomamos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y simplificando esta expresión con estas cantidades, vamos a obtener que la velocidad final es de 1.8 metros sobre segundo. Y con esto concluimos el primer inciso. Recordemos que en el segundo inciso la fuerza que aplicamos ya no es totalmente horizontal, sino que tiene un ángulo θ. Entonces, supongo que la fuerza F se aplica en un ángulo, bueno, aquí le decimos U, pero en realidad es θ, ¿no? Entonces le voy a llamar θ a esta expresión. Un ángulo θ como mostramos ya en la figura B que vimos anteriormente. La pregunta es, ¿a qué ángulo se debe aplicar la fuerza para lograr la mayor velocidad posible después de que el bloque se haya movido 3 metros hacia la derecha? Tenemos aquí un desplazamiento de 3 metros. Bien, en la respuesta, como en la parte A modelamos el bloque y la superficie como un sistema no aislado de energía con una fuerza no conservadora actuando. Esto quiere decir que el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía interna va a ser igual al trabajo. El trabajo va a ser igual a la fuerza por el cambio en la coordenada X por el coseno de θ, lo cual es igual a fuerza por esta distancia o este desplazamiento, por eso le llamamos d por el coseno de θ. La fuerza neta en la coordenada Y va a ser igual a la fuerza normal más la fuerza por el seno de θ menos la masa por la gravedad. Entonces aquí tenemos un nuevo participante, tenemos un nuevo elemento. El nuevo elemento es precisamente que la inclinación de esta fuerza, es decir, la fuerza por el seno de θ. Si la inclinación fuera 0, pues sería la fuerza por el seno de 0. Sabemos que seno de 0 es simplemente 0. Desaparece este término y obtenemos exactamente la expresión en el inciso pasado. Ok, entonces el caso θ igual con 0 es un caso particular de esta expresión. Bien, entonces nosotros queremos sacar la fuerza normal, así que la despejamos de esta expresión. La fuerza normal es simplemente la masa por la aceleración de la gravedad, menos la fuerza que nosotros aplicamos por el seno de θ. Θ es este ángulo. Bien, entonces el K sub F menos 0 más F sub K por el desplazamiento es igual al trabajo, ¿sí? Esto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, más el F sub K por el desplazamiento es igual al trabajo. Esto es el cambio en la energía interna de este sistema, va a ser igual al trabajo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente estamos sustituyendo estos cambios de la igualdad inicial que nosotros tenemos aquí. Como nos interesa la energía cinética final, la despejamos de esta expresión y vamos a tener que la energía cinética final es el trabajo menos el F sub K por el desplazamiento o la distancia. Bien, entonces vamos a tener que la energía cinética es la fuerza, ya tenemos una expresión, fuerza por el desplazamiento por el coseno de θ. ¿De dónde salió? Bueno, esto es lo que nosotros calculamos anteriormente, ya sabemos cuál es el trabajo. Menos mu sub k, nuestro coeficiente, por la fuerza normal por el desplazamiento. Bien, esto es, recuerden que esto es una manera más sencilla de escribir delta x. Esto es la fuerza por la distancia por el coseno de θ menos mu sub k, este coeficiente que ya de fricción cinética que ya conocemos, por la masa por la gravedad menos, ¿sí? Esto no estaba antes, recuerden la expresión en el inciso anterior, menos la fuerza por el seno de θ, todo esto por la distancia.
Bien. Recuerden que esto aparece precisamente porque nosotros estamos aplicando la fuerza con un ángulo θ. Bien, entonces la derivada de la fuerza cinética final con respecto a θ es la siguiente. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno, así que vamos a tener menos fd por el seno de θ. Bien, y aquí nosotros vamos a derivar con respecto a θ. Entonces, la derivada de mg no depende de θ. Por lo tanto, tenemos aquí que esto es 0. Menos la derivada de seno es coseno, así que es menos f por el coseno de θ. Todo esto por d. Y esto igual con 0. Bien. Entonces, tenemos que menos seno de θ más nuestro coeficiente m sub k por coseno de θ es igual con 0. ¿Sí? Aquí ya nos deshicimos de todos aquellos coeficientes que se repiten, como f, como d, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si nosotros despejamos el m sub k, vamos a obtener, simplemente enviamos el seno sumando y el coseno lo pasamos dividiendo. Así que vamos a tener que el m sub k es igual a tangente de θ. Pero nos interesa el ángulo θ. Una pregunta es, bueno, ¿por qué estamos derivando la energía cinética con respecto a θ? ¿Qué está sucediendo? Y bien, la razón para derivar con respecto a θ es que nosotros queremos un máximo, y recordemos que los máximos y los mínimos ocurren cuando la derivada es igual con 0. Y la pregunta inicial es, ¿a qué ángulos se debe aplicar la fuerza para lograr la mayor o la máxima velocidad posible después de que el bloque se haya movido 3 metros hacia la derecha? Una vez más, por eso estamos derivando aquí. Bien, queremos obtener el máximo, así que derivamos con respecto a θ, lo igualamos con 0. Y bien, vamos a tener que tangente de θ es igual a mu sub k. Así que nosotros estamos interesados en el ángulo, así que vamos a sacar un arcotangente de ambos lados de esta igualdad. Es decir, que θ es igual al arcotangente de mu sub k, lo cual es la arcotangente de 0.15 de este coeficiente que nos proporciona ya el problema, con lo que obtenemos que el ángulo que estamos buscando es de 8.5 grados. Y con eso damos respuesta al inciso B. El siguiente ejemplo involucra un resorte. Dice lo siguiente: un bloque de 1.6 kilogramos de masa se une a un resorte horizontal que tiene una constante de fuerza de 1000 Nm, ¿sí? Como se muestra en la figura que nosotros tenemos aquí. El resorte se comprime 2 centímetros y luego se libera desde el reposo, como la figura que nosotros tenemos aquí abajo, la figura B. Y bien, lo que nos pide el problema es lo siguiente: calcule la rapidez del bloque al pasar por la posición de equilibrio x igual con 0 si la superficie no tiene fricción, es decir, estamos despreciando la fricción que ejerce el bloque sobre la superficie. Y bien, para dar respuesta identificamos el sistema como el bloque y modelamos el bloque como un sistema no aislado de energía. Ok, entonces vamos a tener que el cambio en energía cinética es igual al trabajo W sub S. Entonces W sub S es igual a kappa, esto es la constante de nuestro resorte, por x cuadrado entre 2, donde x nos da la posición del resorte. Bien, entonces tenemos que el trabajo es simplemente la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2 menos 0 igual a kappa por x máximo al cuadrado entre 2. De aquí nosotros nos interesa despejar de manera algebraica la velocidad final. La velocidad final es simplemente el x máximo, ¿sí?, multiplicado por la raíz cuadrada de kappa entre la masa. Sustituimos los valores que ya conocemos, así que la velocidad final es son los 2 centímetros, es decir, el 0.02 metros
por la raíz cuadrada de los 1000 de kappa de los 1000 Nm entre la masa de 1.6 kilogramos. Con lo cual obtenemos que la velocidad final es de 0.5, aquí creo que tengo mal las unidades, ¿no? Que es metros. 0.5 metros por segundo. Muy bien, entonces corregimos las unidades. A ver, tenemos aquí, sí, metros por segundo. De acuerdo, entonces, vayamos al inciso B. Calcule la rapidez del bloque al pasar por la posición de equilibrio si una fuerza de fricción constante de 4 newtons retarda su movimiento desde el momento en que se suelta. Bien, entonces, para dar respuesta a este inciso, identificamos el sistema como el bloque y la superficie. Un sistema no aislado de energía debido al trabajo realizado por el resorte. Hay una fuerza no conservadora o no conservada que actúa dentro del sistema, la fricción entre el bloque y la superficie, dato que en el inciso pasado nosotros ignoramos. Despreciamos la fricción que había entre el bloque y la superficie. Entonces el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía interna es igual al trabajo, W sub S. Bien, entonces sustituimos, tenemos el cambio en la energía cinética, que es la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2, menos 0, ¿sí? Ya que es la inicial. El cambio en la energía interna, que es F sub K por D, que bueno, esto lo vimos como la distancia o el desplazamiento, es igual a W sub S. Bien, entonces al trabajo. Vamos despejando la velocidad. Entonces la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo menos el F sub K por la distancia entre la masa. Entonces la velocidad final es simplemente la raíz cuadrada de 2 entre m por kappa por x cuadrada entre 2 menos, recuerden que kappa, bueno, es la constante de nuestro resorte menos f sub k por la distancia. Bien, entonces la velocidad final que nosotros tenemos aquí es simplemente 2 entre la masa, 1.6 kilogramos, por un medio de kappa, ¿sí? Que son los 1000 Nm, la constante del resorte, por 0.02 elevado al cuadrado, menos el F sub K, esta constante de fricción, que son los 4 newtons por la distancia, que son los 2 centímetros, es decir, 0.02 metros. Y esto esto cambia la velocidad a 0.39 metros por segundo. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.